Listo. Jóvenes, ya estamos nuevamente en conexión. Vamos a iniciar entonces. Bien, jóvenes, entonces, bueno, con todo este preámbulo que hemos realizado sobre la realidad social, sobre uno de los aspectos de la realidad social, nos sirve tranquilamente para comprender un poco mejor el tema que lo vamos a analizar con ustedes el día de hoy. Y se trata de este tema, de la Revolución Cubana. ¿Sí? Este es un tema histórico que ha marcado a muchas generaciones porque ha sembrado el ideal de las personas que se hacen dignas de la libertad y se hacen dignas por medio de la lucha de un mundo mejor. Lamentablemente, a veces los poderes fácticos o los imperios no ceden fácilmente su poder al pueblo y muchas veces lo cercan, le ponen embargos, le ponen sanciones, lo bloquean de tal manera que esos ideales de libertad pues no sigan adelante. Entonces vamos a ver este tema de la Revolución Cubana y para ello, bueno, hay mucha información, pero yo quiero rescatar con ustedes la más importante. Y para ello voy a pedirles, vamos a hacerlo de otra manera, porque no me gusta mucho esto de leer la información que ya está preparada aquí simplemente, sino que más bien me gustaría que juntos lo vayamos descubriendo y juntos lo vayamos investigando. A ver, todos, por favor, van a buscar, y a cualquiera de ustedes les voy a preguntar, todos van a buscar la Revolución Cubana. A ver, todos van a buscar la Revolución Cubana. Busquen sus causas, consecuencias. Antes de eso, busquen las fechas, en qué fecha sucedió. Busquen los personajes principales que lideraron esta revolución cubana. Entre ellas, yo les doy para que no se pierdan, Fidel Castro. Busquen en una línea, me dicen, me cuentan quién es Fidel Castro. ¿Sí? Busquen quién es Ernesto el Che Guevara. ¿Quién ha escuchado este nombre? Ernesto el Che Guevara. Yo, profesor. Correcto. El Che Guevara es uno de los ideales revolucionarios más grandes que ha tenido Latinoamérica por su coherencia de vida. Y no es como algunos piensan, dicen, es que esos revolucionarios, esos se hacen guerrilleros porque no tienen nada que Pues hacer, algunas cosas sí, señora. porque pasan fumando droga y por eso luego se hacen guerrilleros. No, mentira. Este señor, Ernesto el Che Guevara, era nada más y nada menos que un médico argentino que peleó en la Revolución Cubana y ganó junto con Fidel Castro. Fidel Castro no era ningún hippie por ahí que pasaba fumando marihuana nomás, no. Fidel Castro era un doctor en leyes, era un abogado que sabía muchísimo de leyes y de economía, pero que al estar frente al dictador Fulgencio Batista, pues viendo que no daba oídos a las necesidades del pueblo ni nada, y más bien este dictador, Fulgencio Batista, los buscaba para matarlos, entonces Fidel Castro ahí tomó la decisión de ir por las armas y tomar las armas para engendrar la revolución. Y finalmente terminó ganando. Obviamente, jóvenes, que estos procesos cuestan muchísima sangre, muchísimas muertes de parte y parte. Y sin embargo, jóvenes, si no hubieran esos héroes que se sacrifican por los ideales de la libertad, de la justicia, de la igualdad, jóvenes, si no hubieran esos héroes, hasta el día de hoy nosotros seguiríamos siendo esclavos de los españoles. ¿O cómo creen ustedes que nos independizamos del Imperio Español nosotros acá en Ecuador? Fue con las batallas de Antonio José de Sucre, de Abdón Calderón, de Simón Bolívar. Y esas batallas, obviamente que hubo mucho derramamiento de sangre, pero gracias a esos héroes, hoy podemos vivir al menos un poquito más en libertad. Si no, seguiríamos siendo esclavos, a lo mejor con cadenas y trabajando por ahí en las haciendas para los amos españoles. ¿Qué les parece? Pero no, ahora gracias a, a ese sacrificio de dar la vida por un ideal, miren, el ideal de la libertad, es que ahora nosotros tenemos la libertad y no estamos amarrados con cadenas como los esclavos trabajando en una mina o en una hacienda, sino que estamos aquí educándonos, aprendiéndonos y nos movemos en un país
que al menos tiene esa libertad de movilización. Entonces busque, por favor, quién es Fidel Castro, quién es Ernesto El Che Guevara, quién es Camilo Cienfuegos, quién es Camilo Cienfuegos, quién es José Martí, el gran filósofo, poeta, literato, pensador, que le dio todas las bases ideológicas a la Revolución Cubana, ¿sí? Entonces, sí, esta parte, listo. Ok, entonces voy a preguntar, a ver, vamos a ver, ¿quién no tiene participación en clase? Voy a preguntarle, a ver, ¿qué ha averiguado sobre la Revolución Cubana? Said Ávila, ¿está o no está Said? Diga presente, diga aquí estoy, ¿dónde está Said? Miren cómo se perdió los puntos ahí. Said Ávila y se ha desconectado. Bueno, eso significaría que tiene falta en este segundo momento. Bueno, avísenle, por favor, avísenle a alguien. A ver, Génesis, te doy la palabra, gánate tú los puntos. A ver, dice aquí que la Revolución Cubana se conoce al levantamiento en armas del movimiento revolucionario cubano. Ya, Fue un ejército guerrillero izquierdista liderado por Fidel Castro Ruz contra el régimen dictatorial de Fulgencio Batista, quien regía los destinos de las islas caribeñas desde 1952. muy Y, bien. y tuvo inicio el 26 de julio de 1953 hasta el 1 de enero de 1959. Ah, ya, desde el 26 de julio de 1953. Hasta el 1 de enero de 1959. Ah, ya, excelente. Muy bien, Génesis. Ahí ya tenemos las fechas de que duró. Miren que es un proceso largo, la libertad. No es que de la noche a la mañana ya, paz, soy libre. No, no, es un proceso que dura años. Y de hecho Fidel Castro tuvo que pasar un tiempo refugiado en las montañas, luego lo cogieron preso, lo sentenciaron a 15 años de cárceles y sin embargo este gran líder cubano nunca se rindió, sino que siguió luchando y luchando por sus ideales. Muy bien, ¿qué más, Génesis? ¿Qué más averiguó? Averigué también sobre quién era Fidel A Castro. ver, cuéntenos. Ya nació el 13 de agosto de 1926 en Cuba y fue un revolucionario y estadista cubano, tiene un doctorado en Derecho y un principal líder histórico de la Revolución Cubana. Muy bien, abogado, estadista y líder histórico de la Revolución Cubana. Es uno de los personajes más importantes que tiene la historia latinoamericana, jóvenes, y de mucha influencia porque se lo considera uno de los máximos líderes que en Latinoamérica ha tenido, casi se me sale una expresión, pero ha tenido las agallas y ha tenido el coraje y el valor de enfrentarse al imperio más poderoso del mundo para decirle, ¿sabes qué? Nosotros somos capaces nosotros somos capaces de generar nuestro desarrollo y no necesitamos que tú nos sigas oprimiendo. Queremos ser libres y tenemos el derecho a ser libres. Así que quita tus garras de las riquezas de mi pueblo, de las riquezas de mi patria, porque estas riquezas le pertenecen a mi pueblo y no a ti. Así que apártate. Ha sido uno de los pocos que ha tenido esas agallas de decirle eso a Estados Unidos. Y sobre todo, jóvenes, a Estados Unidos, no como sociedad, como cultura, como una sociedad científica, no, porque en esos jóvenes más bien necesitamos de Estados Unidos en la transferencia de tecnología, de conocimiento, porque es innegable que Estados Unidos tiene eso, ciencia, tiene conocimiento, tiene innovación, y nuestros países, si quieren desarrollarse, necesita que se transfiera ese conocimiento hacia acá, hacia Latinoamérica, y eso se lo logra con el estudio. Pero ¿en contra de qué estaba entonces Fidel Castro? ¿Y por qué le dijo esto a Estados Unidos? Y le paró el carro a Estados Unidos. ¿Por qué razón? Porque los empresarios, disculpen el sarcasmo, los empresarios, estos famosos empresarios norteamericanos, que eran dueños
de las fábricas de azúcar de Cuba, dueños de los principales resorts y cadenas hoteleras de Cuba, era tanto su poder y tanto la influencia que tenían en Cuba, que ellos prácticamente toda ley y todo lo que se hacía en Cuba, ellos lo manipulaban para que los políticos cubanos hagan esas leyes de tal manera que les beneficie. 90% para ellos, 90% de ganancias para el empresario estadounidense, 10% de ganancias para el pueblo cubano. En consecuencia, esas empresas hoteleras, esas inmensas haciendas azucareras, esas fábricas de azúcar, cada día se hacían más ricas y los dueños que eran norteamericanos se hacían más ricos y al pueblo tranquilo lo tenían contento, pagándoles un salario básico y a veces ni eso. Entonces explotaban al pueblo, ellos se hacían más ricos, para ellos les quedaba la riqueza, para el pueblo les quedaba la pobreza. Eso es lo que combatió Fidel Castro y tuvo las agallas de pararle el carro a Estados Unidos. Sin embargo, pues eso trajo, como les dije, mucha persecución, guerra, sangre. Sin embargo, es por eso uno de los líderes más admirados en Latinoamérica, por ese valor que tuvo de defender lo que le pertenecía al pueblo. A ver, voluntariamente, de los que no han participado, quién es Ernesto El Che Guevara, Camilo Cienfuegos, José Martí? A ver, aquí vi una Nos, manito levantada. A ver, vamos a ver. Freddy Fariño. Ok, Freddy, muy bien. A ver, Freddy, cuéntanos, ¿qué averiguaste? Ya, fue conocido como médico, político, guerrillero, escritor y periodista y revolucionario comunista argentino y nacionalizado cubano. A ver, increíble. A ver, escuchen y vean todo lo que fue el Che Guevara. A ver, repita, Freddy. Médico, Médico, político, político, guerrillero, guerrillero. escritor, eh, no lo entendí. escritor, Pintor. escritor, Ah, escritor, ¿ya? periodista y revolucionario comunista argentino nacionalizado cubano. Imagínense. Pues, ya, aquí le voy a interrumpir un minutito, Freddy. Tenga listo los demás datos. Ernesto El Che Guevara, jóvenes, era un hombre inquieto, digamos así, por descubrir el sentido de su vida. Cuando él se graduó de médico, al siguiente día, vamos a decir, le dijo a la mamá y al papá, ¿saben qué, mamá, papá? Yo quiero ir, no, antes de graduarse de médico, digo, yo quiero ir y conocer el mundo, quiero ir y conocer más países. Y con otro amigo decidieron viajar por toda Latinoamérica en una moto. Obviamente la moto no les aguantó el viaje. Cuando llegaron a Chile, la moto se les dañó y bueno, la moto la abandonaron en Chile y quedó ya a la basura prácticamente. Y sin embargo, en vez de volverse a Argentina porque ya estaban sin plata o porque ya no tenían la moto, lo que hicieron fue seguir viajando, jalando dedo, como quien dice, a veces metidos entre los camiones que llevaban ganado, ahí los subían y los llevaban de un pueblo a otro. Llegaban a un pueblo, como él ya tenía formación de medicina, atendía a los enfermos, los curaba, los ayudaba, por ahí se ganaba un dinerito, estaba un tiempo, estaba una semana, 15 días, un mes en ese pueblo y seguía y avanzaba al siguiente pueblo y avanzaba al siguiente y al siguiente y al siguiente pueblo. Y así, jóvenes, este hombre, en varios meses, incluso algunos años, me parece, logró conocer muchísimos países de Latinoamérica. Y en sus diarios, por eso él era escritor, en sus diarios él deja plasmado cómo le impresionaba y cómo le quitaba el sueño y cómo no podía creerlo, que Latinoamérica sea tan bella, sea tan rica en recursos minerales y de todo tipo, y sin embargo su pueblo sea tan tristemente pobre, la mayoría del pueblo. Porque Ernesto El Che Guevara, cuando viajaba, no es que se iba a hospedar en casa, qué sé yo, por decirlo algo, de los Novoa o algo así, no. Él se iba y se hospedaba en las casas más pobres y más humildes, que por ahí le regalaban un cuarto para que se quede mientras él trabajaba, mientras él ayudaba a algún enfermo por ahí, y él continuaba su viaje. Entonces él conoció la esencia del sufrimiento y de la pobreza de Latinoamérica. Y eso es lo que a él lo impulsó a ser revolucionario, porque él dijo, no puede ser.
un continente tan rico y que tenga tantos pobres. Algo hay que hacer para liberarnos de este yugo que nos tiene aquí aplastados en la pobreza. Y ahí es donde él se hace revolucionario, les cuento. Después ya cuando se graduó de médico decidió irse a Venezuela, pero en Venezuela habían unos problemas revolucionarios y una situación muy complicada. No pudo entrar a Venezuela y fue a Guatemala. Y en Guatemala, justo en ese entonces, Estados Unidos invadió Guatemala, bombardeó, mató civiles, y ahí es donde el Che Guevara le nacía más ese espíritu de combate y de rebeldía, porque decía, ¿cómo puede ser un país tan poderoso, viene, ataca y bombardea a un pueblo tan pobre como Guatemala? Y él participó en esa guerra en Guatemala mientras los invadía Estados Unidos, curando a los enfermos como médico. Después de eso, él viajó a México. En México conoció al hermano de Fidel Castro que se llamaba Raúl Castro y luego conoció a Fidel Castro y ahí es donde él decide ir a Cuba y ser parte de la Revolución Cubana. Una historia increíble. Muy bien, siga Freddy, ¿qué más? Ya. Fue uno de los ideólogos y comandantes de la Revolución Cubana. Ya, muy bien. Y comandante. Por eso se le dice el comandante Che Guevara. Muy bien. Algo sobre Camilo Cienfuegos. Oh, a ver, gracias Freddy. Ya, muy bien. Ya le voy a anotar su participación. Vamos a dar la oportunidad que alguien más participe. A ver, lo vi que levantó la mano Samuel Ayala. ¿Sí o no? Ajá, pero era para sobre Fidel Castro, no sobre lo otro. Ah, ya. Pero ya, bueno, sobre ellos ya vimos algunos datos importantes. Ajá. A ver, Elkin Bravo, ¿tiene algo más No, sobre... iba a decirle sobre Camilo Cienfuegos. Ya, a ver, Cienfuegos. Cienfuegos. A ver, diga. Ujú. Ya. Camilo Cienfuegos fue un revolucionario cubano, una de las personalidades más paradigmáticas de la Revolución Cubana, junto con Fidel Castro, el Che Guevara, Raúl Castro y Juan Almeida. Él nació en Habana el 6 de febrero de 1932 Ya, muy y bien. murió en el estrecho de Florida el 28 de octubre de 1959. Muy bien. Ahí tenemos uno de Fue los un grandes comediante. líderes. ¿Era comediante? Ajá. Ah, miren, qué interesante, ¿no? Ya, ok, muy bien. ¿Alguien averiguó sobre José Martí? A ver, ¿quién levantó? Aquí tengo levantada la mano. A ver, Freddy Fariño, díganos, ¿qué averiguó sobre José Martí? Freddy, no lo escuchamos. Freddy Fariño. Ya. Seguro. Fue un escritor y político de origen cubano. Ya, escritor y político. Les cuento que él fue el gran filósofo de estas ideas de justicia, de libertad, de igualdad, de equidad de la Revolución Cubana. Y hasta hoy en día es inmensamente admirado por cubanos y por todos los latinoamericanos. Bueno, jóvenes, ahí vamos a dejar esta parte. Yo les voy a enviar una asignación para complementar este trabajo, este tema, y que ustedes se empoderen más de lo que es la Revolución Cubana, ¿sí? Eso obviamente es como una tarea, no es para hoy día ni para mañana, eso es para la próxima semana. Ahí ustedes van a ver la fecha de la asignación. Listo, jóvenes, nada más. Espero que les haya quedado ideas o ideales de libertad, ideales de que tenemos que luchar por un mundo mejor. Y bueno, cuídense y nos vemos la próxima semana.